porque no me atrevo a comenzar a traer el mensaje del Señor sin entregar este tiempo a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por habernos traído a este lugar sanos y salvos. Te damos gracias porque eres tú quien nos guías, eres tú quien nos cuidas, pero también eres tú quien nos sostiene. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú tienes una palabra de bendición, una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Entregamos nuestros pesares, entregamos nuestra angustia, entregamos todo lo que cargamos con nosotros y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos vaciar nuestra mente, vaciar nuestro corazón para dejar lugar a ti y a tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos a no distraernos, pero a ser diligentes en querer recibir de tu palabra. Y Señor, tu palabra demanda un cambio en nosotros y te pedimos, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma forma que entramos. Transfórmanos, Señor, en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a dar un aplauso a nuestro Señor, que solo Él merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. El día de hoy, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué otro nombre tiene Santiago? James, muy bien, en inglés. ¿Pero con qué otro nombre conocemos a Santiago en el Nuevo Testamento? Jacobo, muy bien, gracias. Entonces, en estos 2 meses o 3 meses, Milena está estudiando el libro de Santiago. Y estoy súper bendecida con el libro de Santiago. Y la palabra que traigo hoy continúa del primer capítulo del libro de Santiago. Y el título de hoy es Algunas paradojas de Santiago. Algunas paradojas de Santiago. Algunos de nosotros hemos hecho nuestro curso de castellano, de gramática, hace mucho tiempo y quizás no recordamos qué cosa es una paradoja. Una paradoja es una aseveración o una oración que parece que se contradice y que es naturalmente imposible. Eso es una paradoja. Y lo que quiero decirles es que la palabra del Señor está llena de paradojas. Está llena de aparentes contradicciones. Y eso es un poquito de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y mi primer punto viene de Santiago 1, del versículo 2 al versículo 4. Entonces los voy a invitar a que leamos juntos. Es una bendición poder leer la palabra, poder escuchar la palabra de nuestras propias voces. Anímenme. ¿Cuántos tenemos Biblia? Biblia en teléfono, Biblia en electrónicos. Es súper importante. ¿Cuántos tenemos cuadernito? Cuadernito o tomamos notas o tenemos un resaltador. Créanme que la palabra de Dios puede salvar nuestra vida. La palabra de Dios puede levantarnos de esos momentos oscuros que vivimos. Vamos a ver qué dice. Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y aquí comienza nuestra primera paradoja con Santiago. Santiago nos dice, gozo en el medio de las pruebas. ¿Cuántos nos ponemos súper emocionados cuando tenemos un problema delante de nosotros? Cuando estamos pasando una prueba. Ahora que nuestros niños jóvenes están pasando exámenes, no quiero preguntarles a cuánto les gusta sentarse a dar exámenes, sentarse a dar pruebas. La prueba tiene una connotación negativa, porque definitivamente las pruebas son momentos difíciles.
Muchas veces la palabra difícil queda corta, porque a veces las pruebas son desastrosas. A veces las pruebas nos desgarran. A veces las pruebas nos quieren partir, nos quieren dejar en pedazos. Pero aquí tenemos a Santiago sabiendo lo que íbamos a pasar, sabiendo lo que la iglesia iba a pasar. Santiago viene y al principio de su libro nos enseña y nos dice, gózate en la prueba. Nos dice, gózate en la prueba. Si queremos entender un poquito para qué sirven las pruebas, la prueba sirve para examinar y para ver que algo es verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos en Medio Oriente, íbamos a los mercados, habían mucha gente que vendía perlas hermosas, preciosas, grandes, chiquitas, amarillas, rosadas, y todos decían, esa es una perla verdadera, esta es una perla verdadera, cómprame, esta es una perla verdadera. Pero claro, alguien que no conoce, yo que no conozco, ¿cómo voy a saber yo que esa era una perla verdadera? No tenía ni idea. Entonces era muy probable que alguien me pudiera engañar y me pudiera decir, mira, brilla, se ve bonita, pero ellos eran muy inteligentes porque tenían un encendedor con ellos. Entonces prendían fuego y pasaban la perla por el costado y la perla no se quemaba. Entonces, la prueba está puesta para examinar que algo es verdadero. Y en nuestro caso, lo que nos dice Santiago es que esa prueba está dada para ver si es que tenemos o no una fe verdadera. Entonces, si vemos la palabra de prueba, depende de dónde viene la prueba, sabemos si es una prueba o si es una tentación, ¿verdad? Porque entonces Dios nos dice un poquito más adelante que Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. ¿Sabemos eso? Dios no nos tienta, pero Dios sí nos prueba. Entonces, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Satanás tentó a Jesús. Satanás tenía la intención de hacer caer a Jesús. La tentación que traía Satanás con Jesús era para que él cayera, era para que él se rindiera, era para que él no siguiera adelante. Eso es una tentación. Pero también tenemos una prueba en Abraham. Dios probó la fe de Abraham. ¿Cómo la probó? Con Isaac, exacto. Le dijo, entrégame a tu hijo, en otras palabras. Entonces, esa prueba vino de Dios. Porque entonces Dios quería desarrollar algo en Abraham que también lo quiere desarrollar en ustedes y en mí el día de hoy. Entonces, si nosotros volvemos al versículo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tenemos que entender claramente a qué gozo se refieren, ¿no? Porque por supuesto que si alguien acaba de tener un accidente o si alguien ha perdido su trabajo, o si alguien ha pasado por un momento difícil, el Señor no está diciendo en su palabra, vamos a carcajearnos y vamos a morirnos de la risa porque es tan bueno perder a un ser querido y que estas cosas pasen. Eso no es lo que nos dice el Señor. Ese no es el gozo al que el Señor se refiere. Pero entonces, ¿a qué gozo se referirá el Señor? El Señor se refiere a ese gozo que tenemos adentro de nosotros de saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que está en todo lugar, que está encargado de nuestra situación, en nuestra enfermedad, en nuestro reto, en nuestro quebrantamiento, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en todo. El Señor nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Ok. Básicamente el Señor nos dice, nosotros necesitamos pasar por pruebas para que nosotros desarrollemos nuestra paciencia. ¿Saben? La falta de paciencia tiene consecuencias graves. Y una de ellas, por ejemplo, alguien que es muy impaciente puede desarrollar estrés. Ese estrés puede pasar a ser ansiedad. Esa ansiedad puede pasar a ser depresión. Esa depresión puede pasar a ser una depresión crónica y puede tornarse en algo muy oscuro. Entonces, el Señor en esta mañana nos alienta, cada uno de nosotros. Solamente ustedes, cada uno de ustedes y yo y Dios sabemos por lo que estamos pasando. Pero el Señor nos dice, en medio de esa prueba que tú estás pasando, que Dios está permitiendo que tú la pases, el Señor se quiere glorificar. El Señor se quiere presentar contigo. El Señor está pidiéndote a gritos que en lugar de deprimirte y en lugar de buscar otros recursos por otros lados, nos volteemos otra vez donde Él, a clamar a Él y a pedirle a Él que sea quien nos traiga aliento y que quien nos sostenga en medio de nuestros problemas. Entonces, esta palabra de prueba es peirasmos en el griego, y esto puede significar experimentar. En otras palabras, experimentos en medio de las pruebas, gozo en medio de los experimentos. Cosas nuevas, retos nuevos que quizás muchos de nosotros estamos pasando y decimos, no, yo no voy a poder hacer esto. Quizás un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva situación. El Señor nos dice, en medio de esto, yo quiero estar contigo. Yo quiero. Y muchas veces nosotros, por orgullo, o muchas veces nosotros, por querer que nosotros tenemos todas las respuestas, no le abrimos la puerta al Señor y lo dejamos esperando. Entonces, nuestro Señor nos dice el día de hoy, gozo en medio de las pruebas, porque nosotros necesitamos saber que nuestra fe es auténtica, auténtica. Autenticidad es lo que busca el Señor con nosotros esta mañana. Y ese es mi primer punto. Gozo en medio de las pruebas. Mi primera paradoja suena como una contradicción, pero el Señor nos explica que no es una contradicción. Es parte de nuestra vida cristiana. Mi segundo punto es, y es parte de una canción, y dice, y el pobre diga, rico soy. Y vamos a ver, en la escritura está en Santiago 9:10. Una vez más, súper paradoja, porque ¿cómo el pobre va a decir rico soy? Nosotros normalmente diríamos al pobre, hay que decirle, pobrecito. Al pobre hay que ayudarlo, al pobre hay que mirarlo, pero el Señor nos dice, Santiago 1, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué dije? 9, seguro. Sorry. 9, 10. Entonces, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y el 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, otra paradoja aquí en la palabra del Señor. Nosotros entendemos como humilde, puede tener varios significados, pero podemos entender como humilde a alguien de pocos recursos, alguien que vive de la caridad, alguien que está constantemente en necesidad. En este versículo también lo entendemos como alguien que tiene su corazón listo a recibir de la gracia de Dios. Hablaba más temprano con alguien y decíamos, ¿no? Cuando uno tiene necesidades físicas y uno tiene el dinero, uno paga por sus cosas.
uno confía en el sueldo que va a recibir al final del mes y uno dice, no, yo tengo todo solucionado. Si invitan a comer por allá y cada uno tiene que, en Perú dicen bailar con su pañuelo, uno dice, sí, yo voy, porque yo tengo mi trabajo y yo sé que yo puedo pagar y puedo compartir. Es más, hasta podría invitar a alguien. Pero el pobre tiene que depender de la gracia de Dios. El pobre tiene que dejar su orgullo de lado, porque entonces el pobre llega a un momento en que entiende que con sus propios recursos no puede pagar nada, sino que tiene que depender es de Dios y de su provisión divina. Entonces el Señor nos dice, en este contexto, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si nosotros somos humildes y podemos es confiar en Dios para toda provisión, el Señor nos va a exaltar. Pero también hay la advertencia en el versículo 10 y dice, pero el que es rico en su humillación. Ahora, la palabra habla mucho del dinero y no dice que el dinero es malo, sino ¿qué es lo malo? El amor al dinero. Muchas veces nuestras prioridades están en desorden delante de Dios. Delante de nuestros ojos están súper ordenadas, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que graduarnos, tenemos que tener un buen trabajo, tenemos que ahorrar, tenemos que comprar una casa, comprar carros y todo. Pero la prioridad que Dios nos quiere enseñar el día de hoy es que Él tiene que ser primero. Que antes que nosotros anhelar tener una carrera o anhelar tener un buen trabajo, tenemos que anhelar tener un corazón que arda por Dios y por sus cosas. Un corazón que se desespere por adorarlo. Un corazón que no tenga suficiente con leer la Biblia 2 o 3 minutos cada día, pero un corazón que no se sacie con la palabra de Dios. Porque hermanos y hermanas, es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos quiénes somos. Yo no soy una empleada, yo no soy solo una mamá, yo no soy solo una esposa, yo soy una princesa. Hermanas, somos princesas. Yo no soy lo que dicen las revistas, yo no soy lo que dice el social media. Yo no soy quien tiene que tener pelo largo, pelo rubio, pelo rojo, ondulado, crespo. Yo no necesito nada de eso para que alguien me diga que soy hermosa. Y no lo digo por vanagloria ni nada, porque yo el día de hoy creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que Él me creó y las creó a ustedes y a ustedes también súper guapos. Porque la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos creó a su imagen y semejanza y lo que Él vio lo complació. Entonces, cuando yo voy a social media para que me diga quién soy, me veo vieja, me veo gorda, me veo fuera de moda y me puedo ver de muchas formas. Pero yo decido no prestar oído por allá. Yo decido venir donde mi Padre Celestial, que me dice que soy hermosa, que me dice que soy escogida, que me dice que nunca voy a andar sola, que me dice que Él se preocupa por cada cosa de mi vida, que me dice que Él es quien me provee. Él me dice que Él es quien me sustenta. Él me dice todo el tiempo que Él es quien me sana. Él es quien me salva. Y después de oír todo eso, yo no necesito regresar a social media. Yo quiero más de su palabra. Yo quiero saber más de Él. Yo no quiero saber más de riquezas que después en su momento me van a llevar a humillación. Porque dice que esas riquezas se marchitan como las flores. Yo no sé si ustedes tienen flores en su casa, pero creo que contaba de mis macetas hace un par de semanas y tenía una orquídea que me la regalaron y estaba hermosa, y después se cayeron las orquídeas. Entonces Milena estaba lista, ya la había puesto ahí en filita al lado del tacho para que se vaya a la basura. Y gracias a Dios mi hijita viene por ahí y me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Ella va a volver a crecer.
Yo le digo, crecerá en manos de otra, pero no en manos de Milena, no creo que crezca. Y gracias a Dios le hice caso. La saqué de cerca del basurero y de repente un día vi el capullo y dije, ¡wow! El día de hoy les voy a tomar una foto y les voy a enseñar. Tengo como 10 orquídeas, es la segunda vez que da. Pero entonces la palabra nos dice que el rico será humillado, porque es como esa flor que le da el sol y se marchita y se va a la basura. Todo lo que nosotros tengamos en esta vida se termina. Tiene fecha de expiración. La juventud se termina. La belleza se termina. Los recursos se terminan. El carro se pone viejo. Pero el amor de Cristo, la vida eterna que Él nos ofrece, no tiene fecha de expiración. Eso no se termina. Y eso es lo que dice el Señor, que nosotros es mejor que nos presentemos delante de Él como pobres, como gente en necesidad, como gente que tiene necesidad de un Salvador y de un sanador, como gente que tiene una codependencia con Él, porque nuestra relación con Él la ofrece de manera eterna. Él la ofrece por siempre. Entonces, esa fue la segunda paradoja. Y dice, y el pobre diga, rico soy. Cuando tenemos a Cristo con nosotros, tenemos todas las riquezas. Una vez alguien me llamó la atención y me dice, Milena, ¿y tú a qué te dedicas? Y digo, no, yo no trabajo. Dije, yo estoy en casa. Y me dijo Milena, nunca más. Me dijo Milena, levanta esa cabeza. Y dije, yo soy una hija de Dios. Yo soy su princesa y el Señor me ha llamado a servir en su reino tiempo completo. Eso se va a quedar conmigo, con el favor del Señor y el poder de su Espíritu. Tercera paradoja. Vamos a mirar en Santiago 1:12. Santiago 1:12. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y dónde viene la paradoja? Porque dice, bendiciones en la tentación. ¿Cómo podemos ser bendecidos cuando estamos pasando por tentaciones? Las tentaciones son, de hecho, momentos difíciles. Quiero que se pongan a pensar, no les voy a pedir que me compartan ni nada. ¿Cuándo ha sido la última vez que han sido tentados? No me lo digan, piensen nada más. ¿Habrá sido hace 5 segundos? De repente alguien vino con un vestido que no les gustó. De repente alguien no olía como ustedes querían que huela. De repente uno quiso dar un juicio por ahí. De repente aquí afuera nomás dijeron una mala palabra. De repente llamaron la atención de mala forma a uno de sus hijos acá afuera. La tentación está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque dice la palabra que Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar. Y nuestra oración diaria tiene que ser, Señor, no dejes que yo sea un target para Satanás. Señor, no permitas que Él me agarre, porque Él está hambriento. Hambriento. Entonces nos dice Santiago, bendito eres cuando eres tentado, eres súper bendito, nos dice Él. Y nosotros le decimos, ¿cómo que bendito cuando soy tentado? Si es difícil. Si caí el otro día me molesté, el otro día me amargué y le eché la culpa a mi vecino, le eché la culpa al otro trabajador. Si el otro día dije malas palabras, ¿cómo voy a ser contento? ¿Cómo voy a estar bendecido cuando soy tentado? Y el Señor nos enseña el día de hoy
eres bendito cuando eres tentado, porque esa tentación va a crear en ti una respuesta. Porque el Señor lo que quiere es formar nuestro carácter. Y pasamos de, no solamente es estudiar la Biblia, porque ¿cuántos sabemos que estudiamos la Biblia? Y podemos recitar versículos, pero ¿y nuestro carácter? ¿Y nuestro carácter dónde queda? Entonces, el Señor nos dice, no solamente es importante la teoría, no solamente es conocerlo aquí en nuestra cabeza, pero es importante que lo conozcamos en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba. Porque es en los momentos de prueba donde nosotros realmente sabemos quiénes somos. ¿Sí o no? Es en los momentos de dificultad que nosotros sabemos quiénes somos. Porque cuando viene una catástrofe en la familia, cuando viene un accidente en la familia, ahí sabemos, porque nos vamos a tirar a llorar, porque vamos a decir, pobrecito de mí, ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Porque si decimos eso, eso demuestra qué fe tenemos. Si yo me tiro a llorar y digo, este mundo es una desgracia, se va a acabar pronto. Eso dice cómo está mi fe, pero el Señor quiere que nuestra fe sea viva. El Señor quiere que cuando tengamos esos problemas, lo primero que hagamos es decirle, Dios, yo creo que tú eres soberano. Yo creo que tú eres rey en el medio de mi problema. Yo creo que tú eres más grande que mi enfermedad. Yo creo que tú me puedes sacar adelante de esta situación por la que yo estoy pasando. Señor, yo creo que a pesar de que el mundo se me va a caer encima, tú eres mi Dios y tú dijiste que tú me sostendrías a todo tiempo en la palma de tu mano. Entonces nuestra fe se va a probar en los momentos de pruebas, en los momentos de tentaciones. Y el Señor nos dice, bendito eres cuando eres tentado. Bendito eres. Y avanzamos un poquito más y dice que es bienaventurado o bendito el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasará? Además, nosotros no hablamos mucho de esto en la iglesia, pero la palabra habla de galardones. Galardones. No es salvación, sino la palabra dice que no todo el mundo va a recibir lo mismo una vez que estemos en la eternidad con el Señor. Y dice, recibirá la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. Claro, y ustedes me pueden decir, Milena, ¿y qué cosa es eso? ¿Sabemos de cuántas coronas habla la palabra? Son galardones. Algunos consideran que hay 5 coronas, otros consideran que hay 7 coronas, pero entonces si nosotros queremos saber de qué corona habla, o sea, porque la palabra nos dice, resiste la tentación y Dios te va a dar la corona de la vida. Él te la va a dar. No es la remuneración, no es el bono extra que te ofrece tu compañía, es una corona de vida para la eternidad. Y la corona de vida la encontramos, vamos a leer porque estamos aprendiendo juntos, la encontramos en Apocalipsis 2:10. Vamos a Apocalipsis 2:10 y ahí encontramos la corona. Apocalipsis 2:10. Y Apocalipsis 2:10 es una de las 7 iglesias y habla de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna fue la única iglesia que tuvo un reporte perfecto. El Señor no le criticó nada. Y dice en la 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos y hermanas, el Señor nos habla el día de hoy y nos dice, no temas lo que vas a padecer. Buena noticia y mala noticia. Mala noticia, quizás, porque el Señor nos está diciendo, vas a padecer. Vas a padecer, vas a padecer, vas a padecer. Sí vas a padecer. Pero el Señor dice, en medio de ese padecimiento, nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida.
Se cree que esos 10 días a que se refiere Apocalipsis es un sinónimo de decir un tiempo corto. Y encontramos esos mismos 10 días en Daniel 1:10 más o menos, cuando Daniel dice que le dé la oportunidad de no comer la comida del rey y que comer solamente agua y vegetales por 10 días. Entonces, no temas, no temas, no temas, no hay que temer, dice el Señor, no temas. Vas a padecer, pero no temas. Estaba el día de ayer, 4 minutos, estaba el día de ayer viendo a un ministro de la iglesia anglicana que él sirvió en Bagdad, en Irak. Sirvió muchos años en Irak. Y él contaba cómo la fe en los países perseguidos tiene otro color, tiene otra forma, tiene otros requerimientos. Y él contaba un testimonio que lo he contado antes y lo voy a contar en el contexto de la tentación y la fe. Bagdad, los cristianos son minoría. La gran mayoría son musulmanes y los cristianos ya casi, me decía mi esposo, casi han desaparecido. Ya casi no hay nadie. Llegan los islamistas, matan a todo el pueblo, a todo el barrio. Les dice, te conviertes. No. Les cortan la cabeza. No hay piedad. No hay piedad. Y este reverendo se llama Andrew White. Él dice que estaba en su congregación, es la iglesia anglicana, y llama a un señor, alguien de su congregación, y le dice, han venido los del movimiento islámico y me dijeron que si no me convertía al islamismo, iban a matar a mis hijos. Y este hombre le decía al reverendo, Dios me va a perdonar. Es que Dios me va a perdonar, porque yo, delante de los islamistas, he hecho mi confesión de fe para el Dios de ellos, porque yo no puedo permitir que ellos maten a mis hijos. Y le decía, es que Dios me va a perdonar. Y yo quiero que pensemos en el estilo de tentaciones que nosotros vivimos día a día. Y cómo el Señor en otras partes del mundo tiene a hermanos y hermanas de nosotras viviendo tentaciones y fortaleciendo su fe. Y el reverendo le dijo a este hombre, no te preocupes, le dijo, no te preocupes, porque tu papá Dios, nuestro Dios, sabe cuál es tu circunstancia. Él sabe lo que está en tu corazón. Él sabe que aunque tú hayas dicho con tu boca en 2 segundos, porque tú quieres proteger a tus hijos, Él sabe y te va a perdonar. Y al día siguiente, el mismo grupo de islamistas no tuvieron suficiente con que el padre se convierta. El mismo grupo de islamistas fue a la casa de este hombre y puso a los hijos de este hombre y le dijo a los hijos de este hombre, confiesa a Alá de Dios o te corto la cabeza. Y ninguno de sus hijos confesó a Alá como Dios. Y todos los niños murieron decapitados. Entonces, nosotros pensamos en nuestra fe. Es que nuestra fe el día de hoy está a prueba de todo. Nosotros sabemos dónde están esos niños. Nosotros sabemos que esos niños están en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que esos niños en este momento se están gozando con su papá Dios. Porque ellos tuvieron fe en su corazón de creer que su Dios los iba a recibir de una. Esa fe tuvo que ser probada con esos niños. Y nuestro Dios no abandona a nadie que entrega su vida por Él. Y el Señor nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación.
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, el Señor tiene varias preguntas para nosotros el día de hoy. La primera pregunta ¿es que tú me amas? ¿Es que tú me amas? ¿Es que tú me amas? La segunda pregunta que tiene el Señor para nosotros hoy es: ¿en qué áreas nosotros clamamos tener fe, pero nuestras acciones lo contradicen? ¿En qué área yo digo, sí, yo tengo un Dios poderoso, pero voy y falsifico papeles para poder hacer mis trámites? ¿En qué área mi fe está tambaleando? Porque esa fe no va a pasar la prueba. Esa fe no pasa la prueba delante del Señor. Pero el Señor es bueno y en su misericordia, en su amor, nos llama a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo van las tentaciones? ¿Estamos dejando que las tentaciones nos ganen? ¿Estamos dejando que el león rugiente venga y nos agarre a mordiscos? ¿O estamos sabiendo cómo resistir en el poder del Espíritu? Mientras estudiaba esta semana, el Señor me retó, pero me puso contra el piso, porque el maestro con el que estaba estudiando dijo: es que hay alguien cercano a ti y a mí. Hay alguien cercano a ti y a mí en nuestra vida que duda de tu compromiso y mi compromiso con el Señor. ¿Es que nuestros esposos nos creen que somos cristianas? ¿Es que nuestras esposas creen que ustedes, caballeros, son cristianos? ¿Que ha habido una conversión? ¿Que ha habido una transformación? ¿Es que mi mamá está convencida de que todo esto en mí refleja al Cristo a quien yo me entregué mi vida? El Señor nos dice en Romanos 8:18. Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor el día de hoy nos dice: agárrate de mí, fija tus ojos en mí, búscame a mí, dice el Señor. Oye mi voz que te estoy llamando. Sincronízate conmigo. Deja el mundo, deja la tentación por allá, deja todo lo que te hace perder tiempo, toda la banalidad, todo el pecado. El Señor nos dice hoy: déjalo, porque no te va a llevar a ningún lado. Todo eso va a ser como los ricos que se contentan con su flor cuando está bonita, pero todo eso va a morir. Y lo único que va a quedar es nuestra fe en el Señor, si la tenemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a dejar que la música nos ministre. Vamos a reflexionar el día de hoy en las tentaciones, en los pecados que nos persiguen, en los pecados que nos acechan, en esas adicciones quizás que no podemos dejar aún, en esas cosas vergonzosas que ni siquiera queremos pensar. Vamos a adorar al Señor.
salvación. Eres nuestro